Bienvenidos a todos. Gracias al Señor estamos juntos otra vez para disfrutar un poco la palabra de Dios. Estamos contentos y agradecidos al Señor por compartir ya la última semana de este tomo del alimento diario, una salvación tan grande. Gracias al Señor por su palabra, porque nos lleva a disfrutar ricamente la presencia del Señor y a tener esta comunión tan linda por medio de este medio. Gracias al Señor. Vamos a la semana 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nosotros estamos compartiendo esta salvación que Dios nos ha preparado, haciendo referencia a una vacuna que Dios nos preparó en un término de 4.000 años, hasta que hoy nosotros podemos disfrutarlo por medio del Espíritu y la palabra de Dios. Esta salvación que Dios nos preparó también cuenta con la edificación progresiva de la iglesia para la producción del ejército de Dios. Nosotros fuimos salvos y fuimos hechos la iglesia de Dios. Nosotros como iglesia somos edificados progresivamente en nuestro vivir cristiano, en nuestro día a día, en nuestro paso a paso en el Señor. La iglesia es edificada colectivamente. En el libro de Efesios habla específicamente de la iglesia y ahí nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí entendemos un primer ejemplo de que la iglesia es edificada colectivamente, cuerpo de Cristo. También nos habla en Efesios de que la iglesia es la novia de Cristo. Nos comienza hablando como la iglesia como el cuerpo de Cristo y nos termina hablando de la iglesia como el cuerpo, como la novia de Cristo y como la guerrera del Señor. Todo esto es colectivo. La edificación de la iglesia es colectivo. Gracias al Señor. Hoy nosotros tenemos esta meta, esta proyección de ser la novia de Cristo y el ejército del Señor. Nosotros recibimos la salvación y nosotros recibimos la participación en la Nueva Jerusalén de forma gratuita. Más la participación del reino, que es a través de la edificación de la iglesia, requiere esfuerzo. Hay una palabra en Mateo capítulo 11, versículo 12, que dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Tal vez cuesta entender un poco esto, porque utiliza la palabra violentos. Los violentos la arrebatan. Pero vamos a tomar un ejemplo, ¿no es cierto? Requiere esfuerzo. Y tomamos un ejemplo en la palabra de Dios en otra parte del libro de Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22 leemos, ahí habla de una mujer con una enfermedad, una mujer enferma de flujo de sangre. El versículo 20 dice, y he aquí una mujer enferma. Mire, Dios quería salvar a esta mujer y esta mujer era enferma, pero tuvo que esforzarse para tocar en Jesús. Tuvo que esforzarse, tuvo que ser violenta y abrirse camino entre la multitud para tocar a Jesús. Tomamos la lectura, versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, dice el versículo 22, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. El reino de los cielos es para los violentos, que en su interior tiene un pensamiento, tiene algo que está masticando las personas en su interior, como esta mujer. Esta mujer decía en su interior, yo me voy a acercar para tocar a Jesús. Yo me voy a acercar a Dios, me voy a acercar a Jesús, por más que tenga que hacer un esfuerzo extremo. La mujer 12 años venía perdiendo su vida, perdiendo la sangre. Ella estaba ciertamente débil, frágil, mas tuvo que esforzarse para tocar en Jesús. Qué ejemplo maravilloso de que hoy nosotros tenemos que ser violentos en contra de todo lo que se oponga a Dios y recurrir a la palabra de Dios, recurrir al Espíritu, recurrir al servicio al Señor. Oh Señor Jesús, hablar de la palabra de Dios es lo que nos inmuniza
de parte de Dios, el hablar de Dios, la palabra de Dios, nos inmuniza con respecto al misterio de la iniquidad que opera en este tiempo, con desamor, con impiedad, con falta de normalidad en todos los órdenes. A tal punto que el hombre ya no tiene paz, no tiene alegría, no tiene descanso en las cosas simples, en las cosas sencillas, con lo poco, sino que está descontrolado. Pero gracias a Dios que nosotros hoy podemos participar de la palabra profética, que está compuesta por la palabra de Dios y el Espíritu. Para hacer referencia a esta palabra de Dios, que es la inmunización de parte de Dios, leemos en Hebreos. En Hebreos capítulo 1, dice versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oh Señor Jesús, aleluya por esta referencia tan preciosa. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en este tiempo, nos habla por el Hijo, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Esta es la palabra que es lo que Dios nos da como inmunización contra el desamor que se está experimentando en el mundo hoy día. Contra la iniquidad, contra la corrupción, contra la falta de paciencia. Oh Señor Jesús, ciertamente nos queda invocar el nombre del Señor y recurrir a la palabra de Dios y al Espíritu. Y con respecto al Espíritu, leemos en el libro del Evangelio de Juan, dice un versículo así: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso habla de una experiencia interna que nosotros tenemos tocando al Espíritu, donde nosotros tocamos en todo momento, tenemos gozo, alegría y paz, aunque vivamos una vida esforzada por servir a Dios. Una vida esforzada por vivir la iglesia, vivir la comunión, buscar la comunión, buscar predicar el Evangelio, buscar a los hermanos para tener comunión, leer la Biblia, participar de las reuniones de oraciones, participar de ayunos, de vigilias. Un vivir esforzado ciertamente, porque aparte de todo nuestro trabajo, aparte de atender todas nuestras responsabilidades, tenemos que esforzarnos también por Dios. No solo por nuestra vida, no solo para cubrir nuestras necesidades, sino también por este evangelio del reino y porque la iglesia y yo mismo tengo que ser edificado colectivamente con mis hermanos en el vivir del reino de Dios. El día miércoles decía, Cristo es el antídoto para salvar a la humanidad. Y el día miércoles lo juntamos con el día jueves, cuyo título es El descendiente de la mujer. Esto es algo precioso que compartimos este día, ¿no es cierto? Porque el hombre fue infectado con el virus de la desobediencia, de la transgresión, del pecado y de la muerte cuando desobedeció en el huerto del Edén. Y ahí Satanás consiguió el objetivo que tenía. Vamos a leer un poquito en el libro de Génesis, capítulo 2. Oh, aleluya, gracias al Señor. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora leemos en el capítulo 3, versículo 7 hasta el 9. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A partir de esta desobediencia que el hombre tuvo al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, nació enteramente la capacidad del hombre para simplemente que el hombre se desenvolviera por esa su capacidad, dejando a Dios de lado, dejando de lado el depender de Dios, el de vivir con Dios, vivir por Dios. Y el hombre empezó a caer en su propia incapacidad. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Muchas veces nosotros creemos que con el conocimiento nos basta. No es así.
A nosotros lo único que nos basta en nuestra vida es Cristo Jesús. Dios es lo único que basta en la vida del hombre. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto es el versículo 6. El 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este acto de coser hojas de higuera y hacerse delantales habla de la justicia propia, de la propia capacidad, de la opinión humana, de la justificación humana que el hombre pueda tener para llevar adelante su propia voluntad. Cuando la palabra de Dios dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, así habla en Isaías capítulo 64, versículo 6. Nosotros sabemos que en la época de Jesús, en la época antigua, en la época del desierto, en la época del pueblo de Dios en el desierto, no había, en muchos lugares no había baños como hay en este tiempo. El hombre salía fuera del campamento, en la arena, y tenían la costumbre de usar un trapo, y ese trapo que ellos se limpiaban era el trapo de la inmundicia. Entonces Dios compara nuestra justicia como ese trapo de inmundicia. Qué ejemplo terrible, pero es real, es genuino. Nosotros no podemos apoyarnos en nosotros mismos, porque ciertamente todo es vano en la vida del hombre. Todo es vano sin Dios, es hueco, es vacío. Por eso, si continuamos la lectura en Génesis 3, vamos a encontrar un versículo maravilloso, que es el versículo 15. Vamos a pasar de largo hasta el versículo 15, el cual dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí viene la promesa de la simiente de salvación, porque el hombre fue inyectado con el mal. Y el hombre solo estaba inclinado al mal, mas necesitaba nacer de Dios, recibir lo divino en su ser nuevamente, porque lo había perdido. Con respecto a esta mujer que habla aquí, esta mujer tiene muchos ejemplos en la palabra de Dios. La mujer representa a Eva en primer lugar, como madre de todas las criaturas humanas. También la mujer representa a María, la Virgen que concebiría del Espíritu Santo a Jesús, el descendiente de la mujer. Porque Eva estaba desposada con José, mas no le había conocido como hombre, ni José había conocido como mujer a María hasta después que concibió a Jesús. Por eso Jesús es llamado el descendiente de la mujer, porque él fue concebido por el Espíritu Santo en María. Gracias al Señor. Y leemos en Gálatas capítulo 4. Vamos a leer al libro de Gálatas, capítulo 4. Desde el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La promesa de la simiente se cumple en Cristo Jesús, en este niño maravilloso que nació de una virgen. Yo siempre quiero resaltar la virgen, hermanos, queridos amigos. No es algo para tomarlo livianamente. La promesa, como hoy día nosotros estamos esperando el regreso del Señor y nos tenemos que preparar para recibirlo al Señor, prepararnos, crecer en vida, madurar, ser edificados juntamente con la iglesia para esperar a nuestro Señor, vigilar, orar, estar preparado para esperar el regreso del Señor. En la época de María había una promesa, que el Salvador, la simiente, iba a nacer de una virgen escogida por Dios. ¿Usted cree y piensa cómo estaría el interior de María? ¿Cómo era el interior de esa mujer? El deseo de su pensamiento y la intención de su corazón era simplemente pensar en esa promesa. Señor, qué linda esa promesa, qué maravillosa esa promesa.
Señor, ¿cómo me gustaría ser esa virgen? Y no pasaba otra cosa por la cabeza de esa mujer. Hasta tal punto que ese hombre José tal vez la eligió para casarse y ella tuvo que acceder. Bueno, nos casamos. Mas ella concibió del Espíritu Santo, porque era una mujer que esperaba en la promesa del Señor. Esperaba en la promesa de que Dios iba a escoger una virgen. Oh Señor Jesús. Repetimos el versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Otro aspecto de la mujer está en el libro de Apocalipsis. Hemos dicho que la mujer representa a Eva como la madre de todas las criaturas humanas. La mujer representa a María como la madre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. La mujer también representa a la iglesia. La mujer también representa... Leemos acá en Apocalipsis 12, habla de una mujer universal. Versículo 1 y 2 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. Esta mujer universal es todo el pueblo de Dios en la tierra, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Esta mujer representa también a esta mujer universal. Y Jesús es la simiente prometida. Jesús es la simiente que nos libra de la enemistad que hay entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Es lo que nos lleva a nosotros a tener el lugar de Dios y dejar el lugar de la serpiente. Porque en los próximos versículos, a partir del día viernes, se tocó algo tremendo. Esto es tan tremendo que hasta puede incomodar a algún oído, pero no se incomode. Escuchemos lo que dice la Biblia. Dice que hay 2 clases de hombre en la tierra. Están los hijos de Dios o los hijos del diablo. Esto es terrible. Pero la ventaja es que esos hijos del diablo son criaturas de Dios. Más pueden ser hechos hijos de Dios también, porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pueden ser hechos hijos de Dios. Pero vamos a leer un poquito de estos versículos, ¿no es cierto? Dice que Satanás se inyectó a sí mismo como pecado en la carne del hombre. Leemos en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 7. Una referencia del Señor Jesús refiriéndose a esto mismo, de que Satanás forma parte de la naturaleza humana, de la carne del hombre. En el capítulo 3 de Mateo, versículo 7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Usted cree esto? El Hijo de Dios, el Señor Jesús, en su forma humana en la tierra, le habló a los seres humanos que estaban delante de él, a la única religión que habla la Biblia, que es los judíos, y a los fariseos y saduceos, y le dijo, generación de víboras. Esto señala la naturaleza de Satanás en la carne del hombre. Otro versículo, capítulo 13 de Mateo, versículo 38. Mateos capítulo 13, versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Acá hay un versículo que empieza a hacer la separación. El campo es el mundo. Está explicando la parábola de la cizaña. No podemos leer todo, hermanos, solo este versículo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino.
Hoy nosotros, por medio de esta simiente santa que es Jesús nuestro Señor, es la semilla de salvación, nosotros podemos pasar a ser hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Están los hijos del reino o los hijos del malo? Leemos también capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23 de Mateo, versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Otra palabra fuerte, más señala la naturaleza de la carne, que Satanás mora en la carne del ser humano. Y esto lo define el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, donde está escrito así. Juan 8, 44. Ya llegamos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hasta ahí nomás, la primera parte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso es que el apóstol Pablo, en su experiencia como religioso queriendo agradar a Dios, él puso de su buena voluntad, de su capacidad humana para tratar de agradar a Dios, y tuvo una experiencia que a él lo dejó perplejo. En Romanos capítulo 7 vamos a compartir la experiencia del apóstol Pablo. Él se encontró con unas leyes que usted entiende lo que es la ley, ¿no? Como la ley de gravedad. Usted 1.000.000 de veces va a tirar a algo y siempre va a caer por la ley de gravedad. Así también Pablo se encontró con algunas leyes. En el capítulo 7 de Romanos, desde el versículo 21 leemos: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí encontramos una ley, la ley de Dios. Seguimos leyendo el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Otra ley. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Otra ley. A la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo lo declaró. La Biblia lo declara. La ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí viene la exclamación del apóstol en el versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la realidad de toda persona que quiere vivir por su propia fuerza a Dios y quiere agradar a Dios con su voluntad, con su parecer. Y dice a los que predicamos la palabra, dice, no, detente, yo voy a servir a Dios a mi manera. Yo voy a servir a Dios con mi entendimiento, como yo creo que tengo que hacer. No es así. En este tiempo lo único que nos salva como antídoto contra el mal es la palabra y el Espíritu del Dios vivo que está en la iglesia, que está en el vivir cristiano genuino, amando la palabra de Dios, amando la palabra profética y ejercitando el Espíritu. Toda persona que quiera vivir a Dios a su manera se va a terminar cansando, va a terminar fracasado, no va a poder. Porque necesitamos de la otra ley que nos libera de todas estas otras leyes que están en Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Si queremos vivir nuestra vida en Dios como a nosotros nos parece, apartado de la iglesia, apartado de los hermanos, apartado de la palabra de Dios, del evangelio puro, del evangelio completo, vamos a fracasar. No vamos a ser edificados para esperar al Señor crecidos y maduros para ser arrebatados por Él. No lo vamos a conseguir, porque con nuestra fuerza no podemos. Hay leyes muy fuertes que van en contra de una realidad cristiana fuerte. Lo único que nos concede una realidad es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos predicar a Cristo, predicar la palabra, lo que tocaba el día sábado. Nosotros debemos recibir esta simiente, recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, que esto podemos hacerlo todo día, debemos hacerlo. Cada día debemos recibir a nuestro Señor.
Cada día debemos entregar nuestra vida a Jesús y clamar por la sangre de Jesús que nos perdone todo pecado. Y cada día debemos volvernos a la Biblia y leer la palabra de Dios, regocijarnos en la palabra de Dios y predicar de Cristo. Porque predicar el Evangelio es predicar de Cristo. El Evangelio es Cristo mismo. Jesús, el nombre Jesús quiere decir el Salvador. Y el Señor recibió dos nombres, Jesús y Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Oh Señor Jesús. Hermanos, la forma más sencilla es invocando el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, que podamos cada día entregar nuestras vidas al Señor, servirle a Él, buscar un grupo sincero que busca y sirve a Dios de una manera sincera y con la salvación de Dios y con el Espíritu y la palabra. Jesús es el Señor. Hasta la próxima, mis hermanos, mis amigos, que Dios les bendiga con gracia y con paz. Amén.